Quería sumar un poquito al tema del dólar, Alfred. Se despertó el dólar, sí señor, como bien decís vos. Le voy a sumar algunos numeritos simplemente para dar que sí se despertó. Fundamentalmente con el tema del dólar blue. Junio, julio aumentó un 10%. Como si nada, una cuestión que parece que no. Con una inflación del 2 por mes. Claro, estás acostumbrado. Y sabes que el tema de... Vos lo definiste ya varias veces al vocero. Me parece que una vez le dijiste nabo y otra vez hoy le dijiste otra cosa más. Sí, digamos, lo hago porque había un personaje llamado Naboletti en un programa de Gasalla. En forma amistosa se lo dijiste, afectivamente. A mí me cae re bien. Por eso, en forma afectiva. Entonces dijo, el dólar a 1800 puede estar. Bueno, ¿qué querés? Papá, digamos, además le puso fecha, claro, dijo ahora en los próximos meses. Andá y comprá, claro, lo que te está diciendo. Claro, ahí está. Andá. Y como también mencionaste, el Banco Central modificó la forma de intervenir en el mercado y entonces ahora te está colocando futuro, que es obviamente una operación financiera, pero también bonos. Va a haber una licitación ahora de 1.300 millones de dólares que sale a renovar un bono, pero lo que se llama un bono dual. Digamos, la aseguras, es como un seguro de cambio. Digamos, te da, si lo mejor de la sube o el la tipo inflación de cambio, o el dólar. Claro, digamos, no podés perder. No podés perder. Entonces, para tratar de total frenar, normalidad una inversión sin pérdida, pero ¿no? Esto es después de transcurrir el mejor momento de compra de dólares. Si después de transcurrir el mejor momento de los meses de compra de dólares tenés esta tensión cambiaria y estás en un problema. Claro. Vos fíjate que es, la verdad, hasta justicia poética. Digamos, Cristina Georgieva hace una conferencia de prensa y dice: sigan comprando dólares. En el primer día de todo el año que no compró dólares fue ayer. Bueno, ¿y a cuánto va a estar el dólar a fin de año? ¿Cuánto va a estar? ¡Volvé, Adorni! ¡Volvé! Habría que encontrar a alguien más pelotudo que yo, la verdad, Es verdad. Ya me están extrañando, no pasa nada. Alfred, tengo deudas en dólares. Sí. ¿A cuánto va a estar el dólar? A 1800 lo dijo el vocero, yo le creo. ¿Y en negocio 1800? Después, ahora te hago el calculito. Para mí se vamos quedó a medio... decir el bobocero. Para mí se quedó medio cortina, no, el Bobocero 2. Claro, El original soy yo. Claro. ¿Alguien tiene una clave de Disney Plus que juega River? Bueno, déjame que termino con el tema del dólar, porque más allá de la cuestión es esto de 1.570 en el dólar blue, que también el MEP y el contado con liquidación está subiendo, está aumentando la cobertura cambiaria en julio del 2026. Rápidamente, faltan las elecciones de Trump, que vos lo mencionás como algo clave, y después empieza el año electoral. El año electoral, 2027, históricamente cualquier gobierno, en cualquier circunstancia, existe la cobertura cambiaria, o sea, más presión sobre la dolarización de los ahorros. Pero hay más o menos expectativa de devaluación, depende de lo que se llama el tipo de cambio multilateral, si está atrasado o no está atrasado. Entonces hay una serie muy prolongada que empieza en 1998, pero yo la voy a tomar del 2002, del Banco Central sobre este índice del tipo de cambio real multilateral. O sea, ¿cuál es ese tipo de cambio? Si está atrasado o no está atrasado con tus principales socios comerciales. Brasil, China, la Unión Europea, Estados Unidos. Y en julio, digamos, ¿cuál sería el equilibrio para que se pueda entender? Cuando vos decís no está atrasado, está en 100, ¿no? Hoy está en 85,63. Esto es lo del atraso. Si vos agarrás el recorrido desde el 2002 hasta la fecha, es uno de los niveles más bajos. No el más bajo, pero sí uno de los más bajos. Y desde el 2015 casi es el más bajo. Entonces, cuando se acelera la idea de la cobertura cambiaria es cuando vos pensás que el tipo de cambio está atrasado. Los optimistas te dicen, bueno, pero hoy existe vaca muerta. Pero, ¿sabes? Le digo a los optimistas, vaca muerta se va...
los dólares de vaca muerta se van por la canaleta del turismo al exterior, las importaciones y el pago de la deuda. ¿Pero por qué el turismo al exterior? Porque el dólar está atrasado. Claro. Entonces tenés más salida al exterior. Entonces este es el punto estructural donde se refleja de por qué apareció el despertador. El despertador. ¿Y cómo impacta en la economía, Cande? ¿Qué estamos viendo en la economía? Mira. Se está vendiendo mucho nafta, me dicen. ¿Cómo? Se está vendiendo mucha nafta, me ¿En dicen, dónde? ¿no? En Estados Unidos. Ah, me parecía que no era justamente acá. Bueno, si querés arrancamos con eso, con la placa 1, donde vemos la venta de combustible al público. Estamos hablando de quinto mes consecutivo de caída en la venta de combustible, que tiene que ver obviamente con el aumento del precio que hubo a nivel local por el aumento del precio en nivel internacional. Y ahí vale la pena esa discusión, ¿no? Si la Argentina tiene que tener ese precio internacional a nivel doméstico o si, como somos productores de petróleo, podríamos tener otro tipo de precio, otro tipo de de garantía de un precio que corresponda con una producción local y no con ese precio internacional. Bueno, ahí el tema es lo mismo que la carne, qué sé yo. Si vos querés saldos exportables para vender a precio internacional, indudablemente lo vas a poner acá lo más cerca posible del precio internacional. Sí, el tema es, bueno, en estos contextos, ¿no? Donde el mundo está en un momento muy conflictivo, donde hay mucha volatilidad en el precio del petróleo, ahora está más cerca de $80. Subió de nuevo anoche. Sí, pero la semana pasada llegó a los 100 Sí. y la anterior estaba más cerca de 75. Entonces, digo, hay mucha volatilidad en ese precio internacional, lo que viene sosteniendo YPF como referencia para ese precio del petróleo es un precio a $84-85. Digo, estamos pagando en Argentina ese precio, más allá de que en las últimas semanas estaba por debajo. Bueno, se supone que compensa cuando está por arriba. Está Ahora, 6% arriba ahora. claro, ahora el tema es qué impacto tiene esto en la Argentina, que tiene una economía ya recesiva y que venía bajando el consumo del petróleo incluso antes del conflicto en Medio Oriente. Entonces también esa baja en el consumo de combustible tiene que ver con una economía interna que no arranca, donde efectivamente la gente se transportan menos los bienes que se producen, que se importan, que se llevan a los puertos, pero también se mueven menos las personas en una economía que está más recesiva. Y por eso en la placa 4 está se quiere un poco resumen de cómo viene la economía argentina en este cuadro de la consultora Profit, que marca justamente ciertas variables trascendentes que explican también el aumento del riesgo país y explican también por qué la señal política de Cristalina Georgieva en la Argentina no alcanza para pensar, bueno, listo, la Argentina ya resolvió y como piensan algunos, listo, Milei gana en primera vuelta y está todo dicho y todo hecho. Lo que vemos en este cuadro es la actividad económica que es el promedio de toda la economía y toda la actividad en la Argentina, viene en caída. Hace un año tenía un crecimiento del 5,3% y ahora ese crecimiento pasó al 0,2%. Es una caída de más de 5 puntos porcentuales y acá estamos hablando de nuevo del agregado. O sea, Claro. Estamos diciendo que el agro, la minería, el petróleo no está llegando a compensar la caída en la industria, en el comercio, en la construcción. Y obviamente que eso se ve en la pérdida de puestos de trabajo. Estamos hablando de casi 128.000 puestos de trabajo menos en el último año. O sea, no en la gestión de Javier Milei, sino solo en el último año, con caídas en el salario real, tanto del sector privado como del sector público, a nivel provincial, municipal y nacional. Y la caída en la confianza del consumidor, hay que sumarle a este cuadro la caída en la confianza al gobierno que salió en los últimos días. Entonces, bueno, hay una cuestión acá en una economía que ella está atravesando su tercer año recesivo y que esos pisos que, lo decíamos desde el principio del gobierno, ¿no? Cuando vos tenés un tan mal desempeño económico, el siguiente año se te hace más fácil porque la base de comparación es muy baja. Claro. Bueno, claro. eso no está sucediendo porque los años Claro. siguen siendo peores y a pesar de que vos tenés una base de comparación muy baja, bueno, parece que encontramos un nuevo círculo hacia Vas abajo. uniendo cosas que también puede ser una herencia, ¿no? Yo me acuerdo cuando se va Cristina que decía, no, era artificial, porque los sueldos eran artificialmente altos y las tarifas artificialmente bajas. Bueno, acá el dólar es artificialmente bajo, la Sí. obra pública que no se
hace es un dinero que vas a tener que gastar después. Hay un montón de cosas que están contenidas y que le van a explotar al próximo, y que es artificial, pero para el lado del capital, digamos, ¿no? En vez de ser para el lado del trabajador. Sí, y en un contexto que no ayuda porque vos Lo de la cuando- morosidad, cualquiera que venga lo tiene que arreglar. Claro. Lo de la morosidad lo vas a tener que resolver de alguna manera porque Claro. lo que peligra es la solvencia de los bancos. Así es. O sea, es un Claro. problema bastante sistémico. El tema del dólar también, lo mismo dijo Ravier. Ravier también en esas declaraciones poco felices que hace, dijo, bueno, claramente hay una caída del salario real porque lo comparan con niveles donde estaba artificialmente alto. Se suponía que en noviembre de 2023 teníamos un salario artificialmente alto, Claro. que es bastante discutible. Creer que... Bueno, ¿lo sentías así que era alto? En noviembre de 2023 estábamos bastante mal. Digo, ganó Milei, ¿no? Por algo había ganado Milei. Evidentemente tan bien no estábamos. La caída del salario real, público, privado e incluso lo del tipo de cambio real está subestimado, porque estás hablando sobre una tasa de inflación totalmente desactualizada. Entonces, si la actualizás al 2017-2018, todas las caídas son mayores. Tu vida la da el ingreso disponible. Para Sí. mí esa es una forma de calcular excepcional. Y ahí tenés un 30% de caída de promedio. Sí, ya viste que Porque no vos se no es habla que tanto consumís del más orden gasta macro. o gastás más electricidad. Vos consumís el mismo gas Sí, y te total. sale mucho más caro. Entonces lo que te queda para comer, para comprarte un par de zapatillas, es un 30% menos el ingreso disponible. Totalmente. Esa es la diferencia. Sí, y insisto en que ya no se habla tanto del orden macro, porque nadie defiende que haya un orden macro. Digo, este dólar no permite un orden macro. Hay cuestiones que se van a tener que ¿Cuánto tiempo reacomodar. vos podés sostener no darle la plata a las provincias que le debes? En algún momento la Corte va a decir se lo tenés que pagar. ¿Cuánto tiempo podés no arreglar las Las rutas? rutas. Claro. O sea, lo que dicen orden macro lo dice siempre Alfredo. ¿Qué orden macro, flaco? ¿De qué estás hablando? No Sí. es orden macro. Hay desorden. Hay Claro, desorden. claro. Comerse el capital del Estado. Esas rutas las tenés que hacer, si no, sin ruta no podés trasladar la producción. Sí, y después tenemos, bueno, cómo se da esta caída en el ingreso disponible, cómo se da esta situación de, bueno, la gente abrigándose en sus casas. Hay un corte muy grande que está teniendo la gente de Tolwyn, que es un pueblo de Tierra del Fuego. Lo tenemos en el tape a Agustín Sciolfi sobre estos cortes de gas. Yo sé, Mariano Martín, que vos hablaste con gente, creo que fue ayer, sobre este corte que tiene a cientos de familias sin gas en medio de una ola polar. Estamos hablando en Tierra del Fuego. O sea, Sí, uno de los llegaron a haber puntos... 150 familias con 14 grados bajo cero, a las cuales la concesionaria Camuxi les Sí. cortó el gas de un día para el otro. De un día para el otro, y estamos hablando de que en esos hogares obviamente hay adultos mayores, hay niños, hay personas con tratamientos que necesitan obviamente no solo de la electricidad para calefaccionar, sino de la electricidad para poder seguir y mantener esos tratamientos. Entonces, sí, lo tenemos a Agustín Sciolfi, que es parte de la Defensoría del Pueblo, que está trabajando en contra de esos cortes, que me parecía importante traerlo porque también, como sucede en Tierra del Fuego y como no tenemos más a Telam, un poco nos falta, ¿no?, tener ese insumo de lo que está pasando en el resto del mundo, Buah. Del país. Yo ya estoy argentinísima. Del país lo tenemos en el tape 2. Donde las familias quizás dentro del grupo familiar hay menores que están enfermos, producto del corte de suministro, de falta de gas, adultos mayores, gente con patologías serias que están haciendo tratamientos. Entonces nos encontramos en un segmento de la población muy vulnerable. Hay una lectura de parte de ustedes se trata de personas, familias en una situación de vulnerabilidad tal que amerita tener presente esa situación para no cortarles el servicio. Exacto, no cortarles el servicio. Esto encuentra un anclaje en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales, en precedentes de la Corte Suprema, digamos, que hablan de la asequibilidad del servicio y que el servicio está considerado como algo necesario que tiende a preservar la salud de las personas, digamos. Bueno, me parecía importante traer esto que está sucediendo en nuestro país, mientras lo tenemos en la placa 3. Georgieva sale con Toto Caputo, con Horacio Marín, con el mameluco de YPF, justamente desde Vaca Muerta, desde donde se produce petróleo, pero también gas natural. Me parece importante traer que en ese mismo momento hay cientos de familias en el sur de nuestro país que efectivamente les cortaron el gas porque no lo pueden pagar. Y a lo que le tenés que sumar, discúlpame, que Sturzenegger
Kirchner quiere avanzar en la desregulación del precio de las garrafas. Sí, Y claro. donde ya el precio de las garrafas tiene precios que son prohibitivos, casi el 40% de la población tiene la utilización de Sí, que es una de las garrafa. deudas históricas, ¿no? Que casi la mitad de los y ahora hogares no lo que tienen quiere gas natural. avanzar, quiere avanzar en todavía aumentar más el precio del gas para los sectores vulnerables. Hay un dato que me parece que le agrega dramatismo a esta situación que verificábamos en el extremo sur de la Argentina. Ahí en esta localidad de Tolwyn, de Tierra Sí. del Fuego, donde están cortándole el gas a 150 familias, recordemos que ahora lo pueden hacer porque con 2 facturas impagas consecutivas, Claro. que producto de los aumentos han llegado valores de 50.000, 60.000 pesos por un monoambiente. Esto multipliquémoslo por los ambientes que pueda tener una casa en una zona donde es tan vital el gas. Les sacábamos la cuenta, ellos están a 400 kilómetros aproximadamente de las Islas Malvinas. ¿Vos te imaginás al gobierno británico dejando que les corten la luz, les corten el gas a los kelpers? Como está sucediendo a 400 kilómetros de Sí. distancia. Es decir, hay una cuestión tan elemental de soberanía y de arraigo y de necesidad de proteger a aquellos que están haciendo patria en el extremo sur de la Argentina Totalmente. o en cualquier lugar, que a nadie se le ocurriría en su sano juicio que van a permitir que venga una empresa privada y los británicos van a dejar que le corten el gas a una persona que está en Malvinas desde la perspectiva de ellos, ejerciendo la soberanía. Bueno, nosotros tenemos a nuestros pobladores que los dejan morir de frío. Sí, literal. Y además entender que en estas zonas, cuando estamos hablando de lugares donde hacen menos 18 grados, o menos 15, o menos 10 grados, vos tenés que tener la calefacción siempre prendida, porque lo que peligra es que se te congele tu sistema de calefacción y después de eso se te arruine y tengas que poner un montón de plata para justamente arreglar esa situación en un lugar donde tenés que tener calefacción para que sea posible la vida humana, por lo menos en invierno. Pero el amigo de ustedes dos algo dio un consejo a la gente. Javier, sí. Hay que abrigarse. Lo que pasa Hay es que que abrigarse. ahí no te alcanza el No abrigo. alcanza, eso no le es respondió, el escava. intendente de Tolwyn le respondió, le dijo en la entrevista que le hicimos en Palo y Zanahoria, a mí me gustaría mucho que Adrián Rabier pudiera venir a Tolwyn abrigado. Abrigado. Claro, Muy abrigado. y que viera cómo se vive con 4... El momento que estábamos haciendo la entrevista, que era media tarde, eran Sí. 4 grados bajo cero en Tolwyn, mientras en Buenos Aires había 17 grados. Claro. La vida cotidiana no se puede llevar a cabo. Ni abrigados. No. Otra vez, las cosas que estamos discutiendo, ¿no?